a entrar al atributo de la omnisciencia de Dios. Haciendo una remembranza, un recordatorio acerca de lo que hemos visto, y ahora que sabemos que lo que Dios escogió revelar de sí mismo es lo que se puede conocer, entendemos que dentro de lo que Dios ha revelado es necesaria la fe. Y al decir esto, quiero decir que nuestra fe debe de trascender nuestras ciencias exactas. ¿Y a qué me refiero con ciencias exactas? Me refiero a la matemática, por ejemplo, me refiero a la física, a la química, y a lo mejor podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver un atributo de Dios con las ciencias exactas o las ciencias que hemos aprendido en las escuelas o que nos han enseñado? Bueno, me refiero a esto, ¿por qué? Porque dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar cómo Dios muchas ocasiones manifiesta su poder a través de actos que hombres de Dios usados por el Espíritu Santo hicieron actos que muchas veces van en contra de todas las leyes que conocemos, de todas estas ciencias exactas que muchas veces usamos y que rigen el universo, el tiempo, el espacio, todo esto. Entonces tenemos que tener una fe que trascienda todo esto acerca de cómo debemos de percibir a Dios. Y no estoy hablando de que nos imaginemos a un Dios como un ser mágico que cambie con una vara mágica el resultado de 1 más 1, sino que podamos entender que Dios no entra en la ecuación, que Dios creó y formuló la ecuación de todas estas ciencias exactas, y que este Dios es Dios eterno, Dios sublime, Dios glorioso, cuya superinminente grandeza no podemos comprender. Por lo cual, hermanos, esto debe de provocar en nosotros que caigamos completamente de rodillas ante Él. El que estudiemos los atributos de Dios, el que conozcamos un poquito, nada más de algunos atributos de Dios, porque no los vamos a ver todos, déjame decirte, y tal vez te esté decepcionando, pero no vamos a ver todos los atributos de Dios, y aún así te voy a decepcionar, porque los que vamos a ver no los vamos a ver de una manera tan vasta. Porque déjame decirte que 20 minutos no son suficientes para explicar lo que podemos entender. Todo esto. Y esto, mis hermanos, esta pequeña porción que podemos aprender debe de provocar en nosotros un sentimiento, un sentir, un acto de devoción, de adoración a nuestro Dios, a través de todo este conocimiento que podemos adquirir, no solo en esta clase, sino en cualquier otra, de este instituto, y entender que Dios merece toda la gloria y toda la alabanza. Pero específicamente de esta clase. ¿Y por qué? Porque esta clase abre mucho nuestra cosmovisión de cómo vemos muchas veces a Dios, o de cómo vimos muchas veces a Dios de una forma religiosa, o de una forma que tal vez se moldeaba de acuerdo a mis pensamientos o a mis decisiones o a mis propios intereses muchas veces. Entonces es necesario, hermanos, que para poder aplicar y poder explicar este atributo de la omnisciencia, es necesario hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si pudiéramos entender mejor lo que no podemos entender? Voy a dejar que analicemos un poquito esta pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos entender mejor lo que no podemos entender? ¿Y por qué digo esto? Porque los atributos de Dios, mis hermanos, es imposible entenderlos en su plenitud, completamente. Podemos captar ideas, pinceladas acerca de la naturaleza y del carácter de Dios, pero en su totalidad no. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos entenderlo? Bueno, nuestra cabeza explotaría totalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque al hablar de la omnisciencia, puede ser que nuestras mentes exploten, o que tal vez mínimo nos duela un poquito la cabeza. ¿Y qué es la omnisciencia de Dios? ¿Qué es la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios, mis hermanos, es un derivado del latín, así como la omnipresencia que hablamos hace un momento. La omnisciencia de Dios, la palabra es omni, que es todo, y ciencia, ciencia, que es saber todo.
saber y todo. Entonces unimos estas palabras y creo que esto ya lo sabes, ya lo dominamos. Omnipresente, en todo lugar está. Omnisciencia, todo lo sabe, pero por supuestísimo que esto lo sabemos. Pero antes de hablar de la omnisciencia de Dios, me gustaría hablar de algo que nos puede ayudar a entender un poquito más la omnisciencia de Dios, y es la mente humana. Y tal vez tú estás viendo este video a través de un aparato, de un celular, o de una computadora, de una tablet, pero mientras estás viendo este aparato, nuestro cerebro, déjame decirte que es capaz de procesar alrededor de 50 a 70 imágenes por segundo. Imagínate, por segundo. Yo puedo hacer un movimiento y tu cerebro ya lo captó. 50 a 70 imágenes por segundo. Y una vez procesadas, estas imágenes son capaces, y escúchalo bien, de expandirse a través de todas nuestras neuronas y guardarlas en el hipocampo durante un corto tiempo. Es por eso que existen muchos mensajes subliminales en los medios de comunicación. En los medios de comunicación visuales tú puedes ver una película y pueden estarnos bombardeando a través de homosexualismo, de feminismo, de machismo, de muchas cosas, de drogadicción, de todo esto. Y nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Hay algunas propagandas, algunos videos, algunos programas que ni siquiera lo meten subliminal. Y que debemos de tener cuidado con lo que vemos. Pero hay muchísimos, que hay mensajes tan subliminales porque nuestro cerebro es capaz de procesar tantas imágenes en tan poco tiempo y guardarlas y almacenarlas. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la omnisciencia de Dios? Nuestra mente, déjame decirte que es capaz de aprender y aprender y aprender y aprender y seguir aprendiendo. Y estudios han revelado que si la mente, y escúchalo bien, si la mente fuera una grabadora, una videograbadora de video, para poder llenar nuestra capacidad de almacenamiento, tendríamos que dejar nuestro televisor constantemente encendido durante unos 300 años, o lo equivalente a más de 3 millones de horas de tu serie, o de tu novela, o de tu programa, o de los noticieros, lo que tú prefieras. Pero para que nuestra mente pudiera llenarse, es necesario esto. 300 años, que es equivalente a 3 millones de horas de tu serie o de tu novela favorita. Y así se llenaría nuestra capacidad de almacenamiento en nuestro cerebro. Y esta es la capacidad de la mente humana. Imagínate la capacidad de la mente de Dios. Por esta razón yo digo, y si pudiéramos entender un poquito más de lo que no podemos entender, no podemos comprender la mente del Señor. Hay pasajes que dice, ¿quién va a poder entenderte? ¿Quién logra contenerte? Los cielos no pueden contenerte. Y el que tú y yo estemos en una clase, estemos impartiendo y recibiendo clases acerca de la persona de Dios, nunca, mis hermanos, vamos a llegar a una totalidad de poder entender a su persona. Por lo cual, la premisa, y escúchalo bien, esta premisa puede hacer que nuestros cerebros exploten, acerca de la premisa de la omnisciencia de Dios. Y la premisa es la siguiente: Dios no aprende. Escúchalo bien, Dios no aprende. Él lo sabe y no lo olvida. Dios no aprende porque Él ya lo sabe y es capaz de no olvidarlo. Esta es la premisa de la omnisciencia de Dios. El Salmo 139, en el capítulo 4, dice así: sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Esto era lo que el salmista decía: sabes lo que voy a decir, incluso antes de que yo lo piense, ya lo sabes. He aquí, todavía no hablo y todavía la palabra no está en mi boca y tú ya la sabes toda. Lo leí en la versión NTV, pero la Reina Valera dice diferente. Pero la idea es la misma. Sabes lo que voy a decir. Antes de que mi boca comience a hablar, todas estas palabras, mis hermanos, que yo estoy diciendo y que algunas estoy leyendo, todas estas palabras, nuestro Dios ya las sabe. Ya las sabe. Incluso las que todavía no he dicho y las de la próxima clase, Él ya las sabe. Mientras tú y yo aprendemos cada día más, Dios no aprende. Dios no es capaz de aprender. Él ya lo sabe.
Y mientras tú y yo podemos tomar videos y aprender cada día más de cualquier otra cosa por medio de investigaciones o deducciones o razonamientos, comparaciones, etcétera, Dios conoce todo. Dios conoce todo. Y dentro de esta limitada, hermanos, dentro de nuestra limitada comprensión acerca de Dios, acerca del atributo de la omnisciencia, cualquier intento de explicar cada uno de los atributos de Dios sin la autoridad de la Biblia será una opinión incorrecta totalmente. ¿Por qué? Porque yo puedo dar una opinión acerca del atributo de la omnisciencia de Dios sin un fundamento o sin una base bíblica, pero puede ser una idea personal, una idea errónea completamente, por lo cual es necesario que analicemos algunos versículos que mencionan la omnisciencia de Dios o el conocimiento de Dios. Y el primero es Proverbios capítulo 15, versículo 11, y quiero leértelo. Dice: ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Ni la mente, ni la destrucción, ni la muerte, ni la destrucción, ningún aspecto en la vida está oculto delante del Señor. ¿Cuánto más el corazón, tu corazón y mi corazón, cuánto más no los conoce Dios? Dios conoce tu corazón y puede saber, esta clase está súper aburridísima, o incluso conoce mi corazón, que yo estoy diciendo, a ver si les sirve esta clase, es lo mejor que pude hacer, no lo sé, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios los conoce. Y cualquier situación, cualquier cosa que hay en nuestro corazón, por más profunda que sea, la conozcamos o no la conozcamos, porque déjame decirte que hay cosas que ni siquiera en nuestro corazón somos capaces de entender. Bueno, déjame decirte que Dios las conoce. Y al hablar de corazón, me refiero a todo lo que hay en nuestros pensamientos, todas nuestras perversas intenciones. Todo esto Dios lo conoce. Por lo tanto, mis hermanos, la omnisciencia de Dios enfatiza el conocimiento de Dios a través de los pensamientos del ser humano. A través de esto. Sí, este es un punto importante, que la omnisciencia de Dios conoce los corazones del hombre. En Mateo capítulo 10, versículo 29 al 30, podemos encontrar otro pasaje. Dice así, Mateo 10, 29, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo, dice. La Biblia menciona, mis hermanos, que Dios sabe cuándo un pájaro cae. Toda la creación, cada grano de arena, cada cabello, cada molécula, Dios tiene el control y Dios lo sabe. Hace unos días estaba con mi hijo y estaba fuera, sentado en la banqueta, y arranqué una pequeña flor que estaba ahí en la banqueta, una flor silvestre. La arranqué y la empecé a deshojar y se la empecé a enseñar. Y cuando me percaté, cuando le empecé a quitar los pétalos, era una flor pequeñita, te estoy hablando de 1 centímetro el tamaño de la flor, no era una flor grande. Cuando empecé a quitarle los pétalos, vi que había todo un ecosistema en esa flor, porque había unos animalitos tan pequeños que se me empezaron a subir por el pulgar, y todos estos animalitos tan chiquitos los empecé se empezaron a subir en mi mano, y entonces sacudí mi mano y los animalitos se fueron volando. Pero dentro de esa flor había mínimo 6 animalitos chiquitos en una flor que no medía ni siquiera 1 pulgada. Y aún Dios lo sabe. Dios conoce, dice, y el énfasis que Dios usa en su palabra a través, en el versículo 30, dice: en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Es un énfasis de decir, ¿quién conoce cuántos cabellos tienes tú? Bueno, si tú eres una persona calva, a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor yo puedo contar los 3 cabellos que tienes. Pero una persona con una cabellera tupida, con tanto cabello, conoce cuántos cabellos. De verdad, esto es imposible. Y el que el Señor Jesucristo haya dicho que Dios conoce esto es un énfasis de que lo más minucioso, lo más mínimo, lo más ridículo que podamos imaginarnos, Dios tiene el conocimiento de esto. Dios lo conoce y Él no es capaz de aprenderlo.
Dios no dice, híjole, hoy aprendí cuántos cabellos tiene mi hermano Alfredo. Él no aprende. Dios lo sabe. Dios lo sabe y no es capaz de olvidarlo. Dios no lo olvida. Su conocimiento no lo pierde. Esto es lo que dice la premisa. En Isaías capítulo 46, 9 al 10, podemos encontrar otro pasaje. Pero Mateo, mis hermanos, nos habla de que Dios conoce las circunstancias. La omnisciencia de Dios nos habla en el pasaje que vimos en Proverbios, que Dios conoce los corazones, los pensamientos humanos. Pero en Mateo capítulo 10 podemos ver que Dios conoce las circunstancias, aún por más insignificantes que puedan ser. Dios las conoce y esta es la omnisciencia de Dios. Y en Isaías capítulo 46 podemos encontrar, en el versículo 9 al 10, podemos encontrar otra característica de la omnisciencia de Dios. Isaías 46, versículo 9 al 10. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo, y escúchalo bien, todo lo que deseo. Dios conoce las circunstancias alrededor, por más insignificantes que sean, según Mateo. Dios conoce los corazones, todos esos pensamientos perversos que tenemos, Dios los conoce. Pero en Isaías capítulo 46 también nos habla de que la omnisciencia de Dios quiere decir que Dios conoce el conocimiento del principio y el final de todo, de todo. Desde la planta que tienes en tu jardín que se va a marchitar en 2, 3 semanas, en 4 años, hasta tu propia vida, todo el universo. Dios lo conoce, dice, pues Él lo creó. En el versículo 10 dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y en el versículo 9 dice, recuerden las cosas que hice en el pasado. Él las sabe, Él no las olvida, Él las conoce. ¿Alguna vez, quiero preguntarte esto, alguna vez has visto por segunda vez una película? La película que sea, muchas veces tendemos a repetir las películas que nos gustan. Y conocemos el final y algunos hasta nos sabemos de memoria fragmentos de películas que las vimos una y otra vez y ya no las grabamos. Bueno, Dios conoce el final de todo esto. Así como nosotros vemos una película, podemos ver una película y después la volvemos a ver, decimos, yo conozco ese final. Y ahí queremos decírselo, ¿verdad? A las personas que están con nosotros viendo la película y que no la han visto. Y decimos, mira, fíjate en esta escena porque aquí se pone interesante. Bueno, Dios conoce todo de tu vida, de mi vida, del universo, de las cosas más insignificantes. Dice, pues Él la hizo. Él las hizo. Entonces, mis hermanos, la omnisciencia de Dios nos habla de que Dios conoce los corazones, los pensamientos, de que Dios conoce las circunstancias, por más insignificantes que sea, que Dios conoce el principio, el conocimiento del principio y del final, pues Él lo creó todo. Y en Isaías capítulo 40, si retrocedemos al capítulo 40 en Isaías, en el versículo 13, podemos encontrar algo también bien interesante. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Todos estos versículos los estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes una versión diferente, no hay problema. El versículo tiene la misma idea, solo que es un poco más digerible o más entendible. Dice el versículo 13 en Isaías 40, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Y esto es algo que revela la omnisciencia de Dios. Dice, y es una pregunta. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Es una pregunta retórica, porque esta misma pregunta viene su respuesta. La respuesta es pues nadie, ¿verdad? Y Isaías está diciendo, ¿quién puede aconsejarlo? La segunda pregunta es, ¿quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Y la omnisciencia de Dios, hermanos, no solamente nos habla de que Dios tiene el control, de que Dios conoce las circunstancias, de que Dios sabe los pensamientos, por más pequeños e insignificantes, y que conoce el principio y el final de todo. Bueno, Isaías, en estas preguntas, Isaías está diciendo que Dios, implícitamente, el conocimiento, la omnisciencia de Dios nos habla de que Dios no tuvo un mentor. Dios no tuvo un maestro. Tú, por ejemplo, estás aprendiendo que Dios no puede aprender
porque Él ya lo sabe y que no lo olvida, que es nuestra premisa. Y a lo mejor ya lo sabías, ¿verdad? Pero tal vez alguna otra cosa que hemos hablado a lo largo de todas estas clases, a lo mejor no lo sabías y ya aprendiste una sola cosita, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios no. Dios no tuvo quien le enseñara, porque Él ya lo sabía. Y no sé si esto no te cause algo, hermano. Esto en lo personal, y quiero confesarlo, que cuando yo estuve elaborando el material para estas clases, varias veces yo me quedaba sorprendido por la profundidad, lo profundo que era entender el conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios, el amor de Dios, y cada uno de estos atributos y cómo se relacionaban entre sí unos con otros para crear, para formar y explicar la perfección, la perfecta persona de ese Dios sublime. Debe de provocar que caigamos totalmente de rodillas. Inmediatamente cuando tú apagues tu computadora o cortes el video, dale gracias a Dios. Porque es impresionante, mis hermanos, es impresionante cómo Dios lo sabe. Y aún sabiéndolo, Él decidió morir por nosotros. Y no fue híjole, Dios, la humanidad falló y ahora ¿qué voy a hacer? Dios ya lo sabía y era parte de su plan perfecto. Y aún así, mis hermanos, Dios no tuvo un maestro, no tuvo un mentor, Él ya lo sabía. Dice en el Salmo 147, y es el siguiente punto acerca de la omnisciencia de Dios, es el quinto punto. Salmo 147, versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento, dice ahí, es infinito. Lo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Dios, mis hermanos, no se equivoca. Tú y yo podemos aprender. Tenemos un mentor. Siempre va a haber alguien que nos esté enseñando y vamos a recibir sabiduría, conocimiento de terceros, de personas ajenas a nosotros o personas cercanas a nosotros. Pero lo vamos a recibir. Y bueno, Dios no tuvo un mentor, Dios ya lo sabía, Él lo sabe y no lo olvida. Pero cuando nosotros aprendemos conocimiento, cuando nosotros comenzamos a estudiar y aprender conocimiento, nos podemos equivocar. Yo puedo, tal vez en lo que estoy leyendo o en lo que estoy compartiendo, tal vez pude haberme equivocado en alguna palabra que tal vez no debí de haber dicho y a lo mejor ni siquiera me percaté y tú te estás percatando de ella. Bueno, si es así, discúlpame, pero me puedo equivocar. Y tú te puedes equivocar y todas las personas que aprenden se equivocan. Pero Dios no se equivoca y esta es la omnisciencia de Dios. Dios tiene el conocimiento desde el principio, desde el final de nuestra humanidad. Él es eterno y todo este conocimiento ya lo sabía. No lo olvida, aún lo más insignificante, y a pesar de esto, de que no tuvo un mentor, Él no se equivoca. Nosotros es posible que nos equivocamos, pero para Dios es totalmente imposible equivocarse.